Bueno, antes de empezar, como siempre, les pregunto si tienen alguna consulta, alguna duda, algo para preguntar, compartir. Es el momento. ¿No? Nada. ¿Me escuchan, no? Yo no sé si los escucho a ustedes, pero Sí, profe, sí. sí, sí, se escucha. No, no hay duda. Listo. Bueno, entonces estamos listos para este segundo bloque. Eh, esta vez no haremos ejercicios conmigo, sino que veremos el último no es el último, pero un estilo de arquitectura en particular y que le dedicamos un poco más tiempo que el resto o que algunos de los restantes, eh, porque bueno, ha tenido una relevancia en la historia hasta ahora eh, de, de la arquitectura de software, y no quiero exagerar, pero de nuestra historia eh, como seres humanos en este mundo. ¿Qué rol o qué importancia les darían ustedes a lo que llamamos la web? Que haya existido, o que exista, perdón, y, todo lo que posibilitó, condujo, dificultó en algunos casos. Eh, Gabriel dice, te han replicado más que la Biblia en todas sus ediciones. La web, ¿no? ¿Decís vos? Eh, como sistema. Bueno, la web como sistema es especial por la importancia que ha tenido, sin exagerar, en la vida de la sociedad, de los seres humanos que habitamos este planeta. Em, Sin la web estamos bastante seguros que hoy no existirían un montón de cosas, un montón de herramientas de comunicación y todo tipo de software que se derivó no solo directo de los estándares de la web, sino también de las colaboraciones que fueron posibles hacer entre personas en la web. Consuelo ver lo que pasa cuando falla, dice Gabriel. Claro, también, también. Ese es un buen punto, ¿no? Cuando no tenemos bueno, una cosa es la web, otra cosa es la conexión a internet, ¿no? Pero bueno, si la población pierde acceso a internet y está acostumbrada a tenerla, ahí se nota eh, el impacto que ha tenido y la injerencia que tiene en la vida de esa población. Bueno, vamos con la clase. Dejar de dar vueltas, pero es para hacer una previa de por qué le dedicamos más tiempo a REST, que es el estilo de arquitectura que está detrás de todo esto. Y es lo que más a nosotros nos interesa en este curso. Bien, este muchacho que está acá es Roy Fielding, como bien dice. Fíjense que, más allá de que creo que sigue trabajando en Adobe, como le dicen yankees, ¿no? En Adobe, fíjense que es cofundador de Apache, la Fundación Apache, que entre otras bondades nos ha entregado uno de los web servers más populares, o el web server más popular en el mundo. Y es autor de la especificación del protocolo HTTP y del estándar sobre URIs, o Uniform Resource Identifiers, es decir, el nombramiento de los recursos. Por ejemplo, una URL de las que ustedes ven en los browsers, http lo que sea, lo que viene después de ese delimitador de protocolo es una URI, un identificador de recursos, y tiene un estándar propio. Y bueno, además, por si fuera poco, es quien inventó el término este REST y quien le dio impulso a la arquitectura en particular de la web a lo largo de los años. Así que bueno, por eso tiene su fotito acá en el primer slide. Bueno,
Así que vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender un poco o entender un poco qué es la web, un poco mínimo de su historia y caracterizarla en términos de las cosas que vimos en este curso, requerimientos, atributos de calidad, estilos, tácticas que- que se presentan en Elia. Y pues, gracias a cómo fue evolucionando la web a lo largo de los años, vamos a acompañar un poquito esa evolución para ir entendiendo cómo se fue armando este estilo de arquitectura que, que ha derivado en lo que hoy es la web tal como la conocemos. Bien, y después los últimos temas ya se explicarán en su momento. La primera pregunta es, estamos en arquitectura de software, hemos estudiado atributos de calidad, hemos estudiado tácticas y hemos estudiado estilos de arquitectura formados por esas tácticas. Y siendo la web, o pudiendo caracterizar la web como un enorme sistema de software, un gran sistema de software distribuido, cabe la pregunta de si es posible definirla con un estilo de arquitectura. Aquí en este slide están casi todos los que vamos a ver en este curso. De estos de acá a la derecha aún no los vieron con Cristian, pero en la próxima clase ya los verán. Y, sin embargo, no nos es necesario, al menos por ahora, esta parte para esta clase en particular de REST. La cosa es que como creo que Cristian ya se los adelantó, o yo, o alguien, en la web se presentan muchos de los estilos que ya vimos. En particular, client server. Todos sabemos que como seres humanos que consumen, o como también como software cliente, ¿no? Pero como seres humanos que consumimos la web, lo hacemos a través de una aplicación, un proceso que se llama browser o navegador, o web browser, que oficia de cliente. ¿Cliente de qué? De servers, de web servers. Entonces tenemos web browsers y web servers, que son los web browsers son los clientes más populares, ¿no? Que usamos para navegar la web. Entonces sabemos que es un sistema client-server. Pero también sabemos que hay en la web, entre mi navegador y el web server final que resuelve mi, no sé, consulta de cuáles son las materias a las que me anoté este cuatrimestre, ¿no? El web server de FIUBA, supongamos. Entre mi browser y ese web server puntual, sabemos que hay cosas en el medio, capas, layers en el medio, ¿no? Puede haber proxies de mi lado, pero puede haber también una gran cantidad de saltos entre diferentes eh, layers web de esa interacción, como cache compartido, como DNS, como load balancers, como etcétera. Entonces, también sabemos que layers juega un papel en la web, actual al menos. No solo eso, sino que, bueno, quizás esto no lo hemos dicho de forma explícita, pero stateless es, bueno, aquella táctica, perdón, que eh, indica, o sí, indica no mantener estado de sesión en el servidor. Y en particular, lo que ocurre en la web es que se basa sobre un conjunto de protocolos. Ahora vamos a ver, uno de ellos es HTTP y es un protocolo diseñado adrede como stateless. Entonces, la interacción que pasa a nivel de aplicación por HTTP tiene que ser stateless, no queda otra. Después nosotros podemos hacer cosas para simular estado del lado del server, pero comunicación entre un cliente web y un web server es stateless por naturaleza. Sabemos que hay cache, entonces eh, por ahora pareciera ser que este estilo híbrido, layers, client, cache, stateless server, es al menos una parte de la web. Ahora bien, como Cristian les explicó, en los estilos de código móvil hay uno en particular que se llama Code on Demand, código bajo demanda, en el cual si leemos sus tácticas, el cliente tiene recursos para ejecutar algoritmos o código que el server tiene. El cliente pide al server el código, lo recibe y lo ejecuta localmente, que es esencialmente lo que hoy día hacemos con
JavaScript y cualquier otro lenguaje que le agregue interacción o potencia a lo que se ejecuta en el lado del web browser. Pero que proviene desde el web server, que es el que sabe lo que tiene que pasar en el navegador del cliente. Bueno, entonces, esta porquería que está acá abajo, Layered Code on Demand, Client Cache, Stateless Server, es una aproximación aún más fina, más cercana. Lo que vamos a ver en esta clase eh, es lo que nos falta para terminar de caracterizar a la web. Y justo lo que nos falta es un punto que ha sido sensible a lo largo de los años, pero al margen de sensible, por gente que discutía al respecto, quiero decir, pero al margen de sensible es central a por qué la web llegó a ser la web que hoy conocemos, por qué la web tomó la importancia que tiene. Y es una decisión arquitectural. Así que bueno, es de sumo interés para nosotros. Bueno, primera aclaración, cuando en el curso este hablemos de la web, no estamos hablando de Internet, son dos cosas distintas. Vamos a hacer una recapitulación básica, pero Internet es básicamente, se llama Internet básicamente a redes de computadoras interconectadas que lo hacen a través de una suite, un conjunto de protocolos que se llama Internet Protocol o TCP, TCP/IP, TCP/IP. Ahora bien, no solo TCP e IP son los protocolos que están ahí de los que se usan en Internet, sino que esta suite de protocolos de Internet son un montón. Ahí tiene una enorme lista. Pero estamos hablando de eso, un sistema de redes de computadoras interconectadas. Estamos hablando de redes, de distribución de hardware y mecanismos básicos de software para poder comunicarlas y mantenerlas conectadas en red. Distinto es la web, que es, si quieren, un sistema distinto, no, si quieren no, es un sistema distinto, Internet, que lo podemos interpretar como un sistema de software que puede ejecutarse en sistemas que se banquen cliente-servidor, pero en particular se pueden ejecutar en Internet, sobre la infraestructura de Internet, sobre un sistema de redes de computadoras interconectadas, a eso me refiero. Y en sí la web es un sistema, como creo que saben, de ustedes de documentos que llamamos hipertexto, que son interrelacionados por links. Nosotros como clientes los accedemos a estos documentos, estas páginas, eh, a través de conectarnos, como decimos nosotros, conectarnos a Internet, ¿no? Que es justamente acceder a este sistema de redes, pero una vez que abrimos el web browser y ponemos la dirección de un sitio web, en particular vamos a estar usando ese sistema de la web. Sobre Internet se pueden hacer otras cosas, no solo de la web. Entonces, así como medio en criollo, hablando mal y pronto, podría verse, como dice acá, podría verse a la web como una aplicación corriendo o ejecutándose sobre Internet, como Internet de infraestructura y la web, sistema de software. Y está basado en la web está basada en 4 tecnologías fundamentales. Uno, el protocolo HTTP, que es el que permite el envío de pedidos de los clientes y la recepción luego de la respuesta. HTML, el lenguaje de marcado que se usa en los web browsers para mostrarnos la información. URI, que es este estándar que mencioné antes de cómo nombrar y cómo referenciar a los recursos dentro de una aplicación web, lo que vemos en la barra del navegador, si quieren, para resumir. Y JavaScript, que es uno de los lenguajes que agregan comportamiento, si quieren, que el server puede hacer viajar hacia el lado del cliente. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Un comentario? ¿Vamos bien? Ok. Excelente. Este timeline solamente lo pongo para que entiendan que no es que, yo supongo que si esto no lo saben ya, lo sospechan, pero la web no fue una invención de un día para otro. Los conceptos que están detrás de la web tampoco, menos aún. De hecho, fíjense que si bien el nacimiento oficial de la web se da en 1989, ahora vamos con eso, en 1945
y desde antes, diría yo, ya estaba dando la vuelta en ciertos sectores de la academia y de la ciencia, la idea de poder linkear documentos distintos, ¿no? En software. Eh, Imagínense el software de 1945, ¿no? Pero eso ya estaba. Que era difícil era materializar esa idea. Bueno, que 20 años después se empezó a llamar hypertext a ese tipo de documentos que podían hacer referencia a otros y uno podía navegar esa referencia, pero la implementación no estaba. En el 74 salió la especificación del TCP, un gran paso para la humanidad, para el software, redes. En el 78 la especificación del protocolo IP, que son los dos protocolos principales, ¿no? TCP/IP de Internet. Recién en el 84 se implementó un DNS, es decir, este servicio que traduce entre las URIs, los nombres de los recursos o las URLs, y las direcciones IP justamente de las máquinas que van a atender esas, o hacia donde se deberían rutear esos pedidos. En el 88 se hizo la primera conexión IP entre Europa y Estados Unidos, por primera vez en la historia. Y en el 89 es donde se da el nacimiento oficial, si quieren, de la web. En el 89 este muchacho Tim Berners-Lee, que es este que está acá en la fotito, y yo les linké una charla de TED, que si bien es del 2009, ya tiene unos años, es interesante porque, bueno, habla de ese momento, de lo que pasaba en ese año 89, y cómo él llegó a, a esta, a la implementación de la idea de la web. Pero en su momento solo se usaba en el CERN, que era este centro de investigaciones de energía nuclear que hay en Europa, donde él trabajaba. Él trabajaba ahí como un empleado. Y parte de su trabajo era andar de computadora en computadora recogiendo información y juntándola. ¿No? Dijo, esto es un dolor de huevo, perdón, esto es un trabajo muy arduo y muy doloroso para él porque le costaba mucho tiempo y demás. Y entonces se puso a idear formas de linkear o de asociar esos documentos a través de la red que tenían armada ahí adentro del CERN. Y entonces hace un bosquejo inicial de un lenguaje HTML inicial, ¿no? Muy rudimentario, pero no existía aún, de lo que después fue HTML, y también un bosquejo de lo que fue la primera versión del protocolo HTTP, para hacer requests y responses. Bueno, y así nació la web, como la necesidad de este muchacho de resolver problemas en su trabajo. Enseguida, la comunidad notó esto, o en su trabajo lo notaron, y llamó la atención de muchos grupos de científicos en Europa, y eh, empezaron a tratar de implementar web servers fuera del CERN, lo que ahí sí sería el nacimiento de la web pública, si quieren. En el 91 se dio eso, que se publicaron los primeros web servers fuera del CERN. En el 94, el muchacho este deja su trabajo y se dedica full time a lo que se llama ahora la W3C o la World Wide Web Consortium, que es una organización que hace estándares para la web. En particular, HTTP, HTML, etcétera, URI, etcétera. Y ahí es donde trabaja Roy Fielding, que es el que mencionamos antes, o trabajaba. Así que bueno, simplemente un recap, pero como para entender que no es que Tim Berners-Lee un día se levantó y dijo, uy, tengo que resolver esto y invento la idea de links, invento la idea de todo. Pero ya había eh, cierta noción de que se podía hacer algo así, solo que nadie lo había llevado a la práctica exitosamente. Bueno, y ya inicialmente cuando empezó a trabajar en los estándares y demás, se juntó con otra gente, eh, y es como que empezaron a pensar en la web, como les digo yo, como un sistema distribuido global, y que en particular tiene un objetivo, o tenía, no sé, de ser un espacio de información compartida a través de la cual no solo personas, sino también
máquinas puedan comunicarse entre sí. Cosa que hoy sucede, ¿no? Nosotros somos personas que nos podemos comunicar con otras personas a través de la web, como estamos haciendo ahora con este Google Meet, eh, o con otras aplicaciones y tecnologías, sino también podemos tener software cliente que se comunique con software web server servidor y haga cosas automáticamente o consulte o resuelva parte de un workflow de trabajo entre dos máquinas a través de las tecnologías de la web, HTTP, HTML, etcétera. Entonces, viendo a la web como un sistema, podríamos extraer requerimientos que en su momento existieron y que hoy siguen siendo ciertos, ¿no? Proveer usuarios formas de almacenar y estructurar información, permitir referenciar la información almacenada por otros usuarios, esto de los links, ¿no? Em, ya en su momento esto era lo más novedoso, ¿no? En lugar de que cada uno mantenga copias locales de todos los documentos para poder leer algo, bueno, no era necesario, sino que referenciando con links de un sitio a otro, no hacía falta esta redundancia y bueno, esa incomodidad. Eh, los usuarios pueden estar localizados a lo largo y a lo ancho del planeta si quieren como todo requerimiento. Los equipamientos de los usuarios pueden ser cualquier cosa. Mientras estén conectados a través de Internet, pueden ser máquinas, terminales, dispositivos móviles, heladeras, lo que sea, mientras se banquen los protocolos de Internet. Y uno, muy interesante, dice posibilitar el deployment incremental a medida que nuevas personas y organizaciones se sumen al proyecto. Piensen en el proyecto como la web en general mundial, ¿no? Es decir, hoy en día, si alguien quiere eh, publicar su sitio web, por decir algo, eh, no depende de ninguno de los otros sitios web que existen ya deployados. Y el deployment de ese sitio web no afecta, o de ese nuevo web server, no afecta a ninguno de los otros web servers ya deployados, ni a ninguno de los clientes tampoco. En algún momento, bueno, los clientes lo empezarán a consumir cuando se dé a conocer o los buscadores empiezan a devolver información de ese sitio, etcétera. Pero bueno, fíjense que eso es parte del deployment incremental. Hoy en día se puede tirar un web server y listo. Mientras esté público a través de Internet, el DNS, bla, 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 los protocolos de Internet, va a funcionar y no va a afectar a ninguno de los otros ¿qué? Decenas de millones, cientos de millones de web servers que andan dando vuelta por ahí. Lo mismo que a los cientos de millones de clientes que andan dando vueltas por ahí. ¿Hasta ahora vamos? ¿Alguna consulta? Bueno, continúo. Ese grafiquito que era, cantidad de usuarios por año en millones. eh, y está actualizado solamente hasta enero de 2023. Pero bueno, obviamente arrancamos de cero. En el 2010 había 1.900 millones. En 2015, 3.000, o sea, ya se había duplicado. No, nada que ver, no se había duplicado. Se había duplicado recién en 2017-2018 respecto a 2010. Y para 2023 estamos en 5.000, más de 5.000 millones de usuarios de Internet. No de la web, dice. Al menos acá no dice eso. Lo cual es una barra basada. Bueno, atributos de calidad, ya que tanto nos gusta hablar de atributos de calidad. Uno que Fielding y este muchacho Tim Berners-Lee siempre hablan como low entry barrier o baja barrera de entrada, es que algo que ahora podríamos interpretar como usabilidad del sistema, tanto como creadores de contenido como consumidores, como consumidores. Maravilloso.
De las cosas que me río, ¿no? Entonces, la creación de la información para meter a Internet es voluntaria, como ustedes ya saben. Em, esa fue la intención, que el sistema permita la adopción relativamente sencilla, de, eh, tanto para clientes como para servers, y que lectores, autores y desarrolladores se sientan invitados a colaborar fácilmente. Bueno, y esencialmente esto se tradujo, si quieren, desde el punto de vista técnico, en que crear un sitio web un sitio web básico, al menos, alcanza con, bueno, con un documento de texto, eh, HTML, que conociendo los elementos básicos, 2 o 3 elementos básicos, uno ya puede escribir un documento con links, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, pueden venir las imágenes, los audios, los videos, el JavaScript, etcétera. Pero eh, la creación de información, la publicación de información y la posibilidad de referenciar otra información es realmente muy sencillo y es texto. No hay que aprenderse código binario ni nada por el estilo, ni un lenguaje de programación siquiera. Bien, eh, entonces usabilidad como un atributo de calidad, extensibilidad como otro atributo de calidad, sistema de larga vida dice debe estar preparado para el cambio, en el sentido de agregar funcionalidades, eso ocurre básicamente todos los días en la web. Disponibilidad, eh, porque la red puede presentar condiciones adversas. em, y bueno, acá tenemos la cadena, todas nuestras las ideas que venimos desplegando en este curso, ¿no? De redundancia, todo lo relacionado a disponibilidad, pero redundancia en forma de clusters, en forma de load balancers con clusters, replicación de load balancers, em, las múltiples layers que hay entre clientes y servidores que pueden eh, devolver una respuesta por más que el server esté temporalmente caído, las capas de cache, etcétera. Y después, 2 atributos de calidad más interesantes. Uno relacionado a la escalabilidad. Fíjense que en la web no hay relaciones de largo plazo ni coordinación entre diferentes partes del sistema, ¿no? Nosotros entramos un día, ponemos algo en el navegador, una URL, y eso nos dirige a un sitio. Y quizás media hora después volvemos a entrar a ese sitio y es distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, los desarrolladores o quien sea de los servers que soportan ese website cambiaron algo. Desplegaron una nueva versión, agregaron funcionalidad, agregaron nuevos links, cambiaron la forma de navegar la aplicación. Ahora hay shortcuts o no sé, lo que sea. Y fíjense que por más que a nosotros como seres humanos vemos un contenido distinto y nos puede romper la cabeza, decir, esto no, ahora cambiaron todos estos guachos de tal aplicación que yo venía haciendo siempre esto y ahora tengo que hacer distinto, o al revés, qué bueno que hicieron esto porque la verdad que era un embole hacer lo otro. Eh, si bien a nosotros nos puede causar esa impresión, piensen en el cliente y el servidor en esta interacción. El cliente son los web browsers, los servidores son los web servers. Y nada se rompió ahí. Los- el web browser no tuvo que aprender una interfaz nueva, no tuvo que aprender un- un- un protocolo nuevo. Lo mismo el web server, los dos siguen hablando en HTTP, los dos siguen intercambiando HTML, JavaScript, URIs, etcétera, como si nada. O sea, que el contenido haya cambiado por completo, que los links hayan cambiado por completo, que las URLs hayan mutado en otras URLs y sean nombres distintos, a los millones de clientes y servidores desplegados en el mundo no les importa el cambio del contenido. Bien, por supuesto no se puede pretender que ni clientes mantengan conocimiento de todos los servers ni viceversa. O que los servers mantengan estado ante request, porque si tenemos millones de clientes para una aplicación dada, un server no puede mantener esos estados de sesión
a largo plazo y es por eso que stateless suele ser clave acá. Por último, acá está puesto como un atributo de calidad, esto de hypermedia distribuido, por ahora es algo que no hemos hablado en el curso. Se puede ver como un atributo de calidad que exhibe la web eh, y que le vamos a dedicar unas palabras especiales hacia el final de esta misma presentación. Em, pero bueno, esencialmente en la web, fíjense que cada vez que el server responde un request, ¿no? Un web server devuelve un HTML con JavaScript o con lo que sea a un cliente, ese HTML o esa estructura no solo expresa datos, ¿no? Texto, y videos, imágenes, sino que también expresa qué se puede hacer con esos datos. Expresa si este texto es un texto plano sobre el cual no se puede accionar o si es un texto que representa un vínculo a otro lugar y sobre el cual el cliente, es decir, el navegador, puede interpretar y decir, ah, esto es un vínculo, y entonces el ser humano que está detrás del navegador puede tocarlo y yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé como cliente, como web browser lo que tengo que hacer, pues me lo dijo el server. Entonces, todo eso que estoy explicando, fíjense que hay como una transmisión de instrucciones, no solo no solo de datos, sino transmisión de instrucciones genéricas desde el server hacia el cliente, los cuales forman parte del protocolo que hablan entre ellos. HTTP y HTML, esencialmente. Y nada tiene que ver con eh, el contenido puntual de una página, pero sí con la forma en que interactúan clientes y servidores en la web. Y que se puede replicar en cualquier aplicación que uno quiera, pero es así en la web. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Gracias, Gabriel. Perfecto. Bueno, busquemos la arquitectura de la web, replicando lo que hizo Fielding en su momento, estudiándola. Alrededor de 1994, que es cuando creo les comenté que la web ya está empezando a hacerse pública, esos años. Esencialmente tendríamos algunos, teníamos implementación de cache también, pero solamente en los clientes y los servers. Los clientes le pegaban a los servidores y se terminaba todo. Em, Había una serie ya de protocolos en Internet, tiene que hermoso diagrama de 1992, una serie de protocolos, HTTP, FTP, Gopher, creo que se pareció a ese, y estaba esta idea de que a través de un protocolo común, que es HTTP, un esquema de direccionamiento, que es IP más esto de las URLs, y negociación del formato, que es decir, en qué hablamos, por ejemplo, HTML, se pretendía lograr esto de que cualquier tipo de estos servers puedan hablar con cualquiera de estos clientes, que los clientes puedan consumir información o puedan consumir eh, contenido, mientras sepan hablar en estos tres eh, idiomas, protocolo común, direccionamiento y el formato que trasladamos, mientras esa interfaz se respete, esto iba a ser posible. Podríamos caracterizar, de hecho, este estilo de arquitectura como Client Cache Stateless Server, ¿no? Em, ya sabemos que Client Server aporta portabilidad de la interfaz gráfica, que se separa en el cliente, y evolución independiente. Los clientes pueden evolucionar independientemente de los servers. Cuando decimos esto, no sé si ya hemos discutido esto, pero piensen en dos cosas. Uno, estamos hablando de independencia de evolución de clientes y servidores, no del protocolo o del idioma común que hablan entre ellos. Si el idioma común que hablan entre ellos cambia,
le hacemos un cambio, un breaking change a HTTP, no va a andar nada, ¿está bien? Entonces, no estamos hablando de cambiar esta capa del medio, estamos hablando del idioma que es la interfaz, perdón. Estamos hablando de que los clientes pueden evolucionar de forma, que pueden hacer lo que quieran, y los servers lo mismo, web servers, en tanto no rompan la interfaz. Van a poder seguir comunicándose. Fíjense que tenemos decenas de software clientes, de software web browser, ¿no? Tenemos Chrome, tenemos Safari, tenemos Firefox, tenemos Opera, no sé, tenemos un montón de cosas, un montón de software distinto. Y cada uno le pone los features y las características, funcionalidades, eh, add-ons, plugins, extensions, lo que sea, distintos de otros. Cada uno tiene su propio motor de renderizado, más allá de que todos comparten algunas librerías en común, eh, su propio motor de renderizado, su propia forma de interpretar JavaScript, su propia manera de mostrar las cosas, de interactuar. Y todo eso lo pueden hacer lo que quieran cada uno. Y hay distintas empresas, distintas organizaciones proveyendo distintos software web server, eh, web browser, perdón. Lo mismo con los web servers, ¿está bien? Web servers puede haber los web servers de Microsoft, los de Apache, los de, no sé, los de quien sea. Mientras sepan interpretar en la interfaz común, está todo bien. A eso nos referimos con evolución independiente de clientes de servidores, en el caso de la web. Y bueno, con Stateless ganamos, como ya saben, visibilidad, algo de disponibilidad y escalabilidad, esto ya lo hemos estudiado en su momento, y cache obviamente saben que se introduce por necesidades de performance. El cache del lado del cliente únicamente fue la primera aproximación a ganar algo de performance en la web. Bueno, estoy tardando un montón, me parece. Voy a ir un poco más rápido. A este esquema inicial, Fielding lo tomó y lo empezó a pensar a cómo evolucionarlo. Y después lo tradujo él a su trabajo, que es su tesis de doctorado, su trabajo final, quiero decir, a un trabajo que es muy interesante, que es el que les compartimos al principio del curso. Pero también lo tradujo a su colaboración con la W3C, la organización que hace los protocolos de la web, los estándares de la web. Perdón. Gabriel dice, si puedo hablar un segundo. Volví. Ya está, profe. Gracias. Bien, entonces su pensamiento fue el siguiente, que la arquitectura de la web se puede describir en cada una de sus instancias de la historia, ¿no? Pero en su momento estamos hablando de mediados de los 90, como vimos recién, con un estilo de arquitectura. En aquel caso era Client Cache Stateless Server. Y luego uno, como un ejercicio teórico, puede ir agregando tácticas, él las llama constraints, pero con tácticas, puede ir agregando tácticas a ese estilo y ver qué atributos de calidad se favorecen y cuáles no, como ya sabemos, ¿no? Incluso si se toman decisiones dentro del protocolo HTTP o de la web en general, podemos analizar esa táctica cómo impacta a los atributos de calidad. Bueno, todo lo que venimos viendo en el curso. Entonces, asumiendo que tenemos, o en su momento tenían, una visión de cuáles deberían ser las propiedades o las características de una arquitectura web, de una web moderna, lo que hizo él fue justamente eso, ir probando tácticas
conocidas y otras quizá no tanto, para hacer evolucionar la web hacia el lado que los desarrolladores estos de estándares de la web querían. Perdón. Entonces, una de las primeras cosas que se incorporaron a los estándares, en particular con este estándar de URIs, de identificadores, es la idea de Uniform Interface, que Uniform Interface es un estilo de arquitectura, a su vez, formado de varias tácticas. Pero acá vamos a comentar primero la idea general, más allá de las tácticas. Fíjense, acá hay dos diagramas, o dos, estamos contrastando dos posibilidades de interacción entre, eh, para una interfaz. La de la izquierda es una interfaz que se suele denominar uniforme, y la de la derecha una interfaz que se denomina no uniforme. Y empezar por la de la derecha. La de la derecha es, bueno, tenemos por ejemplo un server, y ese server debe exponer operaciones, o transacciones, o como quieran llamarle. Una manera es decir, bueno, olvídense por un momento de HTTP y de las tecnologías de la web. Olvídense de eso. Piensen en un server que tiene que exponer operaciones. Entonces, una idea es como extrapolar la idea, eh, perdón, una idea es extrapolar eh, la, la- la- la propuesta que en su momento trajo la programación orientada a objetos o el diseño orientado a objetos, que es pensar al server como si fuese un gran objeto o un conjunto de objetos que expone métodos, ¿no? Entonces, el server expone la operación getUsers, addUser, getUser por ID, y bueno, y así. Lo mismo para los folders, que serían las carpetas. En contraposición a esa idea, otra manera de definir la interfaz es decir, voy a definir la interfaz, pero en dos pasos, si quieren, o en dos partes. Una parte son las acciones que uno puede realizar sobre los recursos, y otra son los recursos en sí mismos. Entonces, como ejemplo, para una interfaz uniforme, tomamos 4 eh, acciones que hoy día son parte del estándar de HTTP, que son estas 4 acciones: get, post, put y delete. Y cada uno significa algo. La gracia de todo esto es que las acciones estén documentadas en algún lugar y que impliquen algo. La acción de get implica obtener una representación de un recurso. La acción de post implica, por ejemplo, agregar un recurso a una colección o modificar el estado de un recurso. Put implica reemplazar un recurso o la representación de un recurso por otro. Delete implica eliminar un recurso de una colección, por ejemplo. Y así. Y por otro lado, los recursos. Acá, en el ejemplo, se diseñaron 3 recursos. Una colección de usuarios o users, otro, el usuario en particular, que se identifica como /users / identificador, y otro recurso es folders, que son las carpetas, para dar soporte a lo mismo que da soporte esta interfaz no uniforme. Entonces, con la conjunción de estas acciones y estos 3 recursos, y la definición de estos 3 recursos, podemos expresar más o menos lo mismo que se está expresando acá, o lo mismo. Son dos maneras de definir una interfaz. Ni no es que una esté bien y otra esté mal, simplemente que para la web se prefirió el enfoque uniforme. Le permitió a los desarrolladores de protocolos decir, bueno, nosotros lo que documentamos, lo que estandarizamos, esa es la palabra correcta, lo que estandarizamos son las acciones. ¿Y qué implica, qué significa cada acción? Después, cada desarrollador de un web server va a definir los recursos con el nombre y con el significado que se le cante. Pero cuando se le apliquen estas acciones a esos recursos, tienen que hacer lo que estas acciones dicen. Bueno, entonces esa definición
posibilitó la estandarización de HTTP y HTML, o los primeros pasos de estandarización, y a su vez el desarrollo de librerías comunes, que acá se han dado en llamar Client Connectors y Server Connectors, que son, bueno, básicamente librerías que permiten hablar en el idioma de la interfaz uniforme, tanto al enviar mensajes como al recibirlos, y en ambos puntos, client y servers. Bien, interfaz común entre componentes, nos agrega simplicidad, también visibilidad si quieren. Los datos se empiezan a transferir en un formato estándar, y las implementaciones, en ese sentido, quedan desacopladas de las interfaces, o de los servicios se llama acá. No sé por qué le puse servicios a esto. Pero bueno, de las interfaces. Entonces, esto que acabamos de ver acá y estos conectorcitos que vemos acá es lo que permite que, lo que les decía antes, Chrome, Firefox, Opera, Safari, hagan lo que quieran mientras estos conectores lo están respetando. Mismo de lado de los web servers. Fíjense que acá los dibujitos dan a entender que el web server adentro podría tener una, no sé, una base de datos orientada a grafos y el otro un file system con carpetas. Que a estos, los clientes, no les importa nada. Van a consumir la información y los recursos del web server de la misma manera en ambos, a través de la interfaz uniforme. Todo esto aporta a la evolución independiente. ¿Qué pagamos? Performance. Al imponer una interfaz uniforme, si nosotros nos damos cuenta que en realidad nos quedamos cortos con estas acciones o verbos, o necesitaríamos algo más puntual, o no sé, o algún verbo no es exactamente lo que necesitamos, pero es lo más cercano a lo que necesitamos, y tenemos que dar una vuelta adicional, y bueno, ahí es donde no poder diseñar una interfaz ad hoc, como las no uniformes, se paga con performance, con eficiencia. ¿Seguimos? ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces, esta U de acá adelante es la interfaz uniforme. Acá tenemos la interfaz uniforme con client cache stateless servers, y ahora ya le metemos layers, que este es un paso fácil porque ya lo han hecho con Christian, ¿no? Entonces, yo usé adrede estos dibujos que están acá horribles, o más o menos, o al menos para mí son horribles. Los usé adrede porque son los que se usaban en aquel momento, y, y también usa Fielding en sus o usó Fielding en sus papers. Gastón dice, ¿podrías repetir por qué afecta a la eficiencia? La interfaz uniforme puede afectar a la eficiencia cuando tenés que acomodar tu implementación, ¿no? Pensá, no sé, en un server que tiene una implementación con eh, objetos, y tiene que acomodar esa implementación a la respuesta que le impone la interfaz uniforme. Hay como un paso de una traducción, si querés, eh, del mundo de la interfaz uniforme hacia el mundo de la implementación interna de clientes y servidores. Incluso si la interfaz uniforme, como decía antes, te ofrece esas cuatro acciones nada más, y vos necesitas una cosa diferente, no sé, supongamos que el put no está, el reemplazar una referencia por otra, y lo que hay que hacer es eliminar y agregar otra. Bueno, ahí tendrías que hacer dos llamadas, porque no tenés un verbo o una acción que te represente lo que vos querés hacer. Gabriel dice, había conceptos de estética que no habían desarrollado todavía. Sí. No, y me parece que además de eso, fundamentalmente las herramientas para crear diagramas, no a saber con qué pudo hacer esto. No tengo la menor idea, pero debió haber costado tiempo.
El papelito es una cartulina, tal cual. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos 3 clientes acá, otro cliente acá, otro cliente acá abajo. Esto es como una capa intermedia, justamente, algo que oficia de proxy de estos 3 clientes, ¿no? 3 clientes acá que se conectan a este proxy. Este proxy, a su vez, sabe pegarle directamente a estos servers implementados con File System acá, o pueden pasar a través de estos otros 2 componentes que por ahí son gateways, puede llegar a ser un load balancer, por ejemplo, alguno de estos dos, por más que tienen dibujitos distintos, bueno, da igual, que se terminan conectando a servers implementados de otras maneras, ¿no? Acá hay un grafo y acá hay un cilindro, que supongo que es una base de datos o algo así. Simplemente el diagrama es para mostrar que puede haber capas intermedias y clientes conectándose directo a los servers o a través de las capas intermedias, y que puede haber capas intermedias más cerca de los clientes o más cerca de los servers, como ustedes vieron con Christian, y los llamaron proxies y gateways. Y acá, bueno, las tácticas que ya conocen. Cada componente no puede ver más allá de su capa inmediata, ¿no? Una de las tácticas de layers. Se introduce la idea de load balancing. Podemos tener cache compartido en layers intermedias. Fíjense, eso no es menor, eso es de hecho bastante importante. Acá, estos componentes intermedios pueden tener cache, ya sea cache para el lado del cliente o para el lado server. Entonces puede ser que un cliente que hace un request, que debería llegar a atravesar originalmente 1, 2, 3 componentes, resuelva ya directamente su consulta en el cache y listo. No tenga que hacer estos 3 saltos tan lejos de red. Fíjense, hay un detalle acá en el dibujo, o el diagrama que ya apareció en el diagrama anterior, que es que el símbolo de cache está metido en esos conectores que les metí, que les mencioné. Esos conectores, ya como el cache en la web es parte de la interfaz uniforme, se puede expresar en HTTP, se puede expresar el cache, en cada mensaje se puede expresar el cache, la política de cache, cuánto tiempo se puede mantener algo en un cache, etcétera. Los conectores mismos pueden manejar esa información. Entonces, con usar esa misma librería en clientes, servidores y puntos intermedios, ya tenemos una alta reutilización de esa idea. Bueno, y entonces ya acá estamos agregando escalabilidad a nivel de Internet, porque geográficamente se pueden empezar a distribuir estos proxies y gateways con capas a lo largo de regiones geográficas más grandes. Y la evolución independiente, por el hecho de que, bueno, al agregar más capas, justamente uno de los objetivos de layers es permitir la evolución de una capa eh, independientemente de otras que están más arriba de la jerarquía, por ejemplo. Otra vez la performance se ve un poco afectada, como sabemos que se ve afectada en layers. El paliativo siempre es el cache, que puede estar presente no solo en client y server, sino en capas intermedias. Bueno, y acá agregamos un último conjunto de tácticas, que son las de Code on Demand. Este opt que aparece acá es de opcional o optativo, eh, porque en realidad en la web no es obligatorio usar Code on Demand. Uno podría hacer páginas en HTML con todos los elementos de ahí, sin nada de JavaScript, y está todo bien. Sigue siendo la web. Pero bueno, introducir Code on Demand tiene consecuencias, por supuesto. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, este server dispone de este papelito que implica código, que puede viajar hacia alguno de los clientes que lo requieran. Y estos lo pueden ejecutar. Como ya sabemos, no vamos a darle muchas vueltas a esto.
Y lo que nosotros vamos a llamar REST es justamente a la conjunción de todos los estilos de arquitectura que venimos mencionando en esta clase. A este gran estilo híbrido horrible que vieron, horrible por como queda escrito, ¿no? A este gran estilo híbrido, layers, code on demand, client, cache, stateless server, si le sumamos la idea o las tácticas de interfaz uniforme, a todo ese conjunto llamamos REST. Fielding llamó REST y bueno, ahora todo el mundo también lo llama REST. Y es actualmente el estilo que mejor representa a la web, justamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo único que nos faltaba para caracterizar más precisamente la arquitectura de la web es esta idea de interfaz uniforme, cual lo vamos a explotar un poquito más ahora. Bueno, no estaría mal explicar por qué se llama REST, ¿no? Viene de Representational State Transfer. Y es un nombre mucho más profundo, si quieren, de lo que parece. Transferencia de estado representacional, que sería como a través de representaciones. Pero transferencia de estado, o sea que en algún lado hay una interpretación de que se está transfiriendo o estamos pasando de estados o cambiando de estados. Ya vamos con eso, pero bueno, ténganlo ahí en el tintero para hablarlo. Bueno, primero que nada, REST es un estilo de arquitectura, como bueno, ya venimos hablando. Acá está el diagrama que puso Fielding en su trabajo, de su trabajo doctoral. Está lindo porque partiendo de la nada, es decir, un estilo sintácticas, si le agregamos replicación, si le agregamos que a su vez se puede especificar eh, con cache, si queremos separación de responsabilidades, client-server, si le agregamos stateless client, stateless server, si queremos más confiabilidad o hacerlo cacheable, como dice acá, le agregamos cache. Si a este estilo queremos agregarle escalabilidad, agregamos layers. Bueno, entonces está interesante que cada flecha tiene una única palabra que es como que describe muy rápidamente qué es lo que se gana con ese conjunto de tácticas que agregamos. Bien, esto ya lo dijimos. Y ahora sí, el único estilo de todo lo que mencionamos antes, que no habíamos estudiado aún. Uniform Interface. Está conformado de 5 tácticas bien específicas. Primero, identificación de recursos, también llamado addressability, o direccionabilidad será, supongo. Todo recurso debe tener un identificador y ese identificador puede cambiar. Eso significa esta táctica. Y si quieren llevarlo a la web, los IDs acá serían las URIs, las cosas que aparecen en la URL. Y un detalle acá es que nos dicen explícitamente, o esta táctica, que ese ID puede ir cambiando, puede mutar. Las reglas de la web está permitido que si un día yo a mi endpoint de alumnos lo quiero llamar students, en lugar de barra alumnos, barra ID, lo voy a llamar barra students, barra ID. Porque quiero, no sé, que me consuman de otros países y que las URLs sean visibles en inglés y que represente ahora al mismo recurso que antes, es válido. No dice que no. De hecho, si nosotros hacemos eso, algo natural que podemos hacer es en la página home nuestra, donde están los links no sé, a ver los datos de un alumno, ese link lo edito para que ahora diga barra students en lugar de decir barra alumnos.
Entonces, la próxima vez que alguien entra a la home, se va a encontrar con el barra students y lo cliquea y va a la información del alumno sin enterarse que cambió el nombre. ¿Está bien? O se va a enterar solo si mira la URL en la parte de arriba del navegador. Pero la funcionalidad sigue estando, todo sigue funcionando igual y el ID de una cosa cambió, de un recurso cambió. Es un recurso, perdón, es una táctica o una implementación totalmente válida en la web. El cambio de IDs. Bien. ID lo tomamos como un identificador único del recurso, no un número puntual. Sí. Eso que pusiste ahí es un identificador. Barra home, barra users. Eso sería el nombre de un recurso. El identificador de un recurso, sí. Los métodos de acceso, que son estas acciones que, por ejemplo, en HTTP se llaman get, post, put, etc., deben tener las mismas semánticas, el mismo significado para todos los recursos. Ahí está, justo. Es decir, get significa siempre lo mismo para cualquier recurso. No importa cómo se llame el recurso, no importa cuántas barras tenga, cuántas cosas represente, no importa. Get es siempre obtener una representación del recurso de ese ID. Punto. Put es siempre reemplazar la representación de un recurso por otro. Por otra representación distinta. Punto. Y así. Siempre significa lo mismo, no importa a qué recurso se esté aplicando cada uno de estos métodos de acceso. Bueno, después está la idea, que ya la vengo usando en esta charla continuamente, que es que la única manera de manipular recursos es a través de representaciones. Es decir, la idea de recursos es abstracta. El alumno, no es que no estoy diciendo que ustedes sean abstractos, lo que estoy diciendo es que dentro del sistema, el recurso alumno es una idea abstracta, que luego se puede materializar con una representación. ¿Qué podría ser una representación de un alumno? De un alumno, por ejemplo, barra users, barra ID, barra users, barra 8, que es el ID de un alumno, supongamos. Bueno, ese identificador, barra users, barra 8, o barra students, barra 8, no, ya no me acuerdo ni qué dije, puede representarse, por ejemplo, con un HTML, una página HTML. O puede representarse como un documento JSON, ¿no? Que un documento JSON que tiene los campos nombre de alumno, padrón, etc. O puede representarse como un XML. O puede representarse como un archivo separado por comas, un CSV. O puede representarse por un documento de texto que describe libremente al alumno con su nombre, con su padrón, etc. Son todas una imagen, exactamente, un archivo, un video. Son todas representaciones diferentes del mismo recurso. Entonces, la táctica aquí en Uniform Interface es que la única manera de acceder, manipular, ver, interactuar con un recurso es a través de representaciones. Y que puede haber más de una representación para un recurso. Eso lo va a decidir los dueños de los recursos, que son los servers. Los servers van a decidir qué representaciones aceptan para cada uno de sus recursos. Incluso los clientes pueden decir, che, ¿tenés una representación de tipo JSON del alumno user barra 8? Y el server le puede decir, no, no tengo. yo manejo HTML y, no sé, CSV. Y ahí se puede dar una negociación de contenido que está contemplada en el estándar HTTP. Entonces digo, no, mira, yo solo soporto HTML. Y entonces el cliente puede decir, bueno, está bien, más sí, dame el HTML si es lo único que tenés. Y la interacción funciona. Es parte de la interacción. Y no se rompe nada. Simplemente funciona de esa manera. Bien, y algo interesante es que una representación captura el estado actual o el estado deseado del recurso.
El estado actual cuando un cliente le pide a un server, che, dame la representación en HTML de un alumno. Entonces el server le devuelve un HTML al cliente donde se describe al alumno con todos sus datos y links, etc. Y por otro lado, el cliente dice, bueno, mira, yo ahora quiero actualizar los datos de, por ejemplo, de datos de contacto, de teléfono, etcétera, de este alumno, y te voy a enviar una nueva representación de ese alumno para que vos actualices los datos server. Entonces el cliente arma una representación en HTML, en JSON, con lo que quieran. Supongamos JSON esta vez, y digo, server, toma, reemplazá esa representación que tenés de alumno por esta otra. El estado deseado del alumno ahora es este. Bien. Y bueno, por supuesto, estas representaciones son las que se transfieren finalmente entre clientes y servidores. Eso es lo que se transfieren, representaciones, no recursos, para hablar apropiadamente. Entonces, fíjense que acá deslizamos que los clientes pueden cambiar el estado de un recurso a través de enviar una nueva representación al server. Bueno, continuemos. Mensajes autodescriptivos como táctica. Cada mensaje debe poder describirse a sí mismo y que cuando lo reciba el cliente o el server puedan, en base a algún estándar, leer el encabezado y decir, como el encabezado dice que el cuerpo del mensaje está en HTML, yo me voy a disponer a parsear ese contenido como HTML. Como ejemplo, ¿no? De hecho, acá está justo. Ejemplo, hay un header en HTTP. En HTTP los mensajes tienen dos partes, encabezado y cuerpo. Hay distintos pares clave-valor que se pueden poner en el encabezado. Uno es el tipo de contenido o content type. Entonces el cliente puede, por ejemplo, al enviar un mensaje al server, poner, che, mirá, el content type de todo lo que viene abajo es JSON. Y abajo, en el cuerpo, pone un JSON. Entonces el server cuando lo recibe, lee el encabezado y dice, mirá, me está enviando JSON, así que lo que está abajo lo voy a intentar parsear como un JSON. Y si no se puede parsear como un JSON, va a explotar, va a rebotar, va a decir, no, esto no puedo leer. Pero es una característica, una característica de una herramienta que tiene, en este caso HTTP, para describir el mensaje. Quizá esta es la más clave, ¿no? Después tiene otras cosas. Bueno, justo acá también está que cada respuesta de los servers puede incluir política de cache. Es decir, yo te doy esta respuesta y la puedes cachear por 20 minutos. Eso es otra característica de descripción del mensaje. Este mensaje lo puedes almacenar por 20 minutos. Después de eso ya no es válido. Kido pregunta, ¿podrías repetir el punto 4? El punto 4 de mensajes autodescriptivos. ¿Qué parte? La parte de, me imagino yo que el server cuando recibe un mensaje o el cliente cuando recibe un mensaje, la idea en Uniform Interface es que en base a algún estándar o alguna definición general, tanto clientes como server puedan adaptarse o puedan leer mensajes con información que está en el mensaje mismo. Entonces, ya habiéndose puesto de acuerdo con el estándar dice los mensajes, por ejemplo, ¿no? Los mensajes tienen dos partes, encabezado y cuerpo. Y en el encabezado se puede declarar qué tipo de dato viene en el cuerpo del mensaje. Eso permite que en el mensaje mismo esté la información de cómo parsear ese mensaje. O el cuerpo de ese mensaje al menos. Sí, exactamente, Guido. Es una consecuencia de que el mensaje sea autodescriptivo. Fíjate que acá justo dice en particular la interacción es stateless, y eso que dijiste vos lo estudiamos como parte de stateless, ¿no? Que el mensaje tenga suficiente información como para ser procesado, poder ser procesado. Bueno, y acá la táctica
si quieren, que fue la que introdujo ruido a lo largo de las décadas, porque nadie se ponía de acuerdo en qué era. Y quizá la táctica distintiva, que por eso le vamos a dedicar un slide separado. Entonces, ese choclo que dice ahí, lo voy a decir una sola vez, creo. Hypermedia as the engine of application state. Todos lo abrevian así como ATOAS o HATOAS, HATOAS, decían en inglés. Otros lo llamaron la restricción hypermedia, hypermedia constraint, etc. Nos va a llevar unos slides adicionales a explicarlo. En el costadito les pusimos los atributos de calidad, los que impactan cada una de las tácticas, como solemos hacer. Fíjense que, no sé, en identificación de recursos tenemos visibilidad, simplicidad, reusabilidad. En métodos con la misma semántica para todos los recursos, visibilidad también, por supuesto. Visibilidad, fíjense que está en la mayoría, con todos. Evolucionabilidad, escalabilidad, bueno, está claramente puesto el ojo en simplicidad, visibilidad y escalabilidad, disponibilidad. Bueno, para poder hablar de explicar esta táctica, hypermedia, como vamos a ponerla en castellano. Hypermedia, bueno, es una palabra en sí misma, no la voy a traducir, pero hypermedia como el motor del application state o del estado de la aplicación. Hypermedia como el motor del estado de la aplicación. Bueno, para poder explicar esto tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el application state o el estado de aplicación. Fíjense acá una navegación, si quieren, representada de un sitio, representada en un diagramita. Empezamos con el navegador en blanco, la página en blanco, o null, la llamamos acá. Cuando escribimos www.fuap en la barra del navegador y tocamos Enter, nuestro browser, nuestro cliente web, lo que hace es un get de HTTP a esta dirección. Y ahí, luego de que viaja un mensaje al server y vuelve a una página del cliente, se renderiza en mi navegador la página home, supongamos. En la página home, supongamos también que hay un link que yo como ser humano lo leo que dice ir a inscripciones. Entonces yo toco ese link y al tocar ese link, lo que mi navegador sabe que tiene que hacer es un get de HTTP otra vez a este server / inscripciones. De vuelta a la misma interacción, request response, el response viaja a un HTML con la página de inscripciones, se me renderiza, se me dibuja en mi navegador y aparece. Y estamos acá ahora. Una vez en esta página, nosotros podemos ir agregando inscripciones, anotándonos en materia, supongamos, y por cada vez que nos inscribimos a una materia, nuestro navegador, por lo que dice el HTML, sabe que tiene que hacer un post de HTTP a el server / inscripciones, con cierta información. Es esta flecha así misma que se ve representada porque cuando creamos una inscripción, nos quedamos en la misma página de inscripciones para poder seguir anotándonos. Y si queremos ver la información particular de una inscripción específica, al hacer clic en el link que nosotros los seres humanos vemos, que dice inscripción 1254, al hacer clic ahí, el navegador cliente sabe que tiene que hacer un get de HTTP a este server / inscripciones / 1254 y vamos a una página de inscripción. Bueno, escribí la navegación de un usuario a lo largo del grafo que le propone ese sitio web. Ahora bien, fíjense también que esto tranquilamente se puede interpretar como un diagrama de estados. Y las flechas que unen a cada uno de los rectángulos que serían los estados, serían las transiciones de estados. ¿Cómo se puede transicionar de un estado a otro? ¿Cómo paso yo del estado vacío al estado home? Bueno, a través de hacer un get a esta dirección.
¿Cómo paso yo del estado home al estado de inscripciones? Bueno, a través de hacer un get barra inscripciones. Y así. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo como clientes es navegar un conjunto de estados. Y estos estados, podemos hacer transiciones de estados, perdón, a través de estas acciones. Se suele llamar application state, y ahora sí lo definimos finalmente, a la información acerca de dónde está parado o el camino que está haciendo un cliente en la interacción con el server. Yo como cliente en algún punto estoy en esta página de inscripciones, por ejemplo. Ese conocimiento de que estoy en la página de inscripciones debe estar en algún lado. En el REST, por la característica stateless, o en realidad en la web por la característica stateless, ese application state, quien sabe en qué estado está, es el cliente, no el server. El server no sabe que tenemos 5.000 alumnos en la página de inscripciones, 3.000 en la home y 8.000 en una inscripción en particular. El que lo sabe es cada cliente, cada navegador, si quieren, en la web, sabe en qué estado está. A no confundir todo esto con el estado de los recursos. Los recursos, tal como los hablamos antes, ¿no? De los cuales hay representaciones, bla, bla, bla. El estado de un recurso suele ser almacenado por el servidor y es el que puede ser modificado a través de enviar representaciones. Una cosa es la información o el camino donde está cierto cliente y otra cosa es el estado de, no sé, de una inscripción o de un curso en la base de datos del server. El curso, el alumno, la inscripción son 3 recursos, ¿está bien? Y el estado de cada uno de ellos es mantenido por el server. Es distinto de en dónde está cada uno de los clientes parado. ¿Me siguieron más o menos? Esto es medio clave para lo que viene. Es como el contexto, sí. Es como el contexto. Sí, sí. Sí, sí. Es una palabra adecuada, el contexto en este caso. Sí. El estado de la aplicación para un cliente dado. Cada cliente puede estar en cualquier punto de este grafo o este diagrama de estados. Bueno, para ir a la implementación de esto. En HTML, que es, bueno, como ya saben, el lenguaje, una de las tecnologías base de la web, es posible representar los links con el tag A, ¿no? De anchor. Y bueno, esencialmente, uno si quiere dibujar la palabra, el texto biblioteca en su página web, lo puede hacer de esta manera y para poner el link en este atributo href del elemento A le pone la dirección del recurso el cual se tiene que representar. Cuando aparece esto en el HTML, cuando el server en una respuesta le envía esto al cliente, recuerden esta interacción, eh, dado que tenemos el estándar de HTML y el estándar de HTTP en juego acá, esto implica siempre que el cliente pueda hacer un request al server de este tipo. La aparición de esto en la respuesta de un server implica que el cliente debe proceder de esta manera cuando se acciona el link, en este caso. Se acciona este tag A. Es decir, que el server, al accionar este link, debe hacer un HTTP GET sobre www.viewbar /es/biblioteca, indicando el protocolo.
Algo similar pasa con otros elementos en HTML. Por ejemplo, el tag form, formulario. Acá hay un ejemplo medio básico, el tag form, donde se especifica la acción, es donde el action este contiene el ID del recurso. Acá está el método, estos métodos de acceso que hablamos antes en Uniform Interface. Y la aparición de esto, una vez que el cliente lo completa con ciertos valores, implica que él, cuando se acciona, cuando se toca este botón buscar, implica que el cliente puede hacer este request, http post, /s biblioteca, con este content type específico. Es decir, que acá se está especificando qué es lo que viene en el cuerpo del mensaje. Content type application URL encoded implica que, que esto que está acá abajo se debe interpretar de esa manera. Bueno, de esa manera, punto. Y fíjense que hay muchos más, ¿no? Elementos en HTML que tienen esta capacidad de no solo dibujar información para que lo vean los humanos en la página, sino de indicarle al cliente, es decir, al web browser, al navegador, qué es lo que tiene que hacer cuando se acciona ese elemento. No solo te está diciendo, bueno, acá dibuja biblioteca, o acá presenta un formulario, una tablita con este título, con estos botones. No solo está diciendo eso, sino que además el server le está diciendo, al cliente en este caso, mirá que cuando se accione esto, vos podés hacer un get a biblioteca. Vos podés hacer un post a /es/biblioteca con esta información. Después está en el usuario si lo acciona o no, ¿no? Pero fíjense que también en particular, si solo aparece este link en la página, se puede hacer un get, pero en principio no hay información sobre si se puede hacer un put, un post, un delete, un patch o no sé lo que sea. Entonces, el server, en cierto modo, le está indicando al cliente qué es lo que se puede hacer con los recursos en cada respuesta. Los recursos relativos a ese estado, ¿no? Cuando hablo estado, pueden mapearlo a páginas ahí en el diagramita que vimos antes. Entonces, Hypermedia es esto que acabamos de ver. Es como está en esta mini definición, la presencia de información de control embebida dentro la presentación de la información misma. Acá la presentación de la información es la palabra biblioteca, nada más. Ahora, información de control, de qué se puede hacer con esa palabra biblioteca, es todo el resto que está acá. Que haya un tag A con href, esto significa que se puede controlar, manejar, manipular de esta manera únicamente. Solo puedes obtener una representación. No puedes hacer un post, un put, no. Puedes obtener una representación. Esa es la información que le está pasando el server al cliente en este caso. Y bueno, el tag form es diferente, pero es otra manera de que el server, perdón, le pase información al cliente. Bueno, acá hay algunos sinónimos para que nos entendamos mejor. Podemos ver a esta información de control como instrucciones sobre qué se puede hacer con la información. Puedes hacer un get acá y acá puedes hacer un post. Conectar, bueno, Hypermedia, que es esta idea de incluir las instrucciones dentro de la información misma. En particular, puede conectar recursos, como vemos con los links y demás, pero además describe las habilidades de cada recurso en un lenguaje que puede leer las máquinas. Es decir, un web browser puede leer esto y transformarlo en esto otro. Y si quieren ir un poquito más a lo conceptual, es esta hypermedia, el concepto de hypermedia, es la forma en el REST
y también en la web, que tiene el servidor de presentarle el menú de opciones al cliente. ¿Qué puedes hacer? Es esto, mira. Tags A para este recurso, form para estos otros recursos, tag image para algunos otros, links acá, pero no, este texto es plano. Bueno, un montón de decisiones. El server informa qué puede pasar y el cliente decide qué es lo que va a pasar antes de accionar alguna de estas cosas. Bueno, hay un montón, después lo pueden buscar si quieren, de lo que se llama relaciones hypermedia, es decir, eh, eh, un link, tal como lo conocemos, este anchor, es un tipo específico de relación hypermedia. Form es distinto. Eh, se ven distinto y accionan distinto. Pero bueno, está como comentario nada más, no es que nos vamos a meter en este mundo. Pero bueno, me siguieron lo que es hypermedia, esencialmente la inclusión de instrucciones sobre qué se puede hacer con la información dentro de la información misma. HTML es uno de los formatos o lenguajes que permiten hacer eso. Hay otros, hay más, pero no todos lo permiten. ¿Está bien? Piensa en un texto plano, un CSV, un JSON básico, un JSON plano. Ninguno de esos formatos tienen o permiten la inclusión de instrucciones sobre qué hacer eh, con la información. ¿Me siguieron hasta ahora? Bien, ya son y 44. Bueno, acá hay un ejemplo, que no me acuerdo dónde lo saqué. Ya no me acuerdo cómo era el ejemplo, lo tengo que repasar ahora. Em, pero fíjense que acá supongo que esta cosa es un cliente y esta cosa es, la cosa violeta es el cliente, la cosa verde es el servidor. En el ejemplo sin hypermedia, creo que acá se está tratando de reservar una cita con un doctor, ¿no? Entonces acá el recurso es doctors barra Jones barra slots. Entonces, para una fecha dada, el cliente pregunta si hay un slot, es decir, un turno disponible. El server en este caso devuelve una respuesta a 200, es decir, ok, con una lista de turnos disponibles. Y luego el cliente termina haciendo un post de, bueno, de la petición o del pedido de turno. Me imagino que para este slot, sí, para este slot barra 1234, que es la ID del turno, sería en este caso, ¿no? El recurso turno. Estoy traduciendo slots a turno porque pues me encanta, ¿eh? Es más fácil para pensarlo. Em, bien. Y estas en verde son las respuestas del servidor, ¿no? Acá devolvió un 200 OK, acá devolvió un 201, que es el código HTTP de que se creó un recurso. En este caso sería el turno o la cita para ese turno. En este otro caso, en el caso con hypermedia, el request inicial es también a Dr. Jones barra slot. Con el get por la misma fecha y estado y no sé qué. Pero el server en este caso lo que devuelve es una lista. Sí, una lista donde cada ítem en la lista contiene un link. Estoy fallando en ver cuál es la diferencia acá, más allá de la respuesta distinta, ¿no? Ok. Entiendo que acá el tema es que el cliente está asumiendo que la URL va a ser slots barra algo, barra lo que le devuelva el server, barra la ID que devuelve el server, perdón.
Y en este caso no está asumiendo nada, sino que arma la URI en función de lo que le informó el server en esta open slot list. Pero está medio oculto acá lo que queremos transmitir. La diferencia fundamental acá es que el cliente de este lado asume cómo debe armar la URI del recurso turno. Y en este caso no, la saca directamente de la respuesta del server. Y es una diferencia crucial porque si en algún momento el server decide cambiar estas URIs, el cliente no va a funcionar más, en el caso sin Hypermedia. Digo, como un ejemplo de consecuencia, ¿no? Bueno, sí, pero la verdad que lo tengo que aclarar mejor en este slide. Entonces, la diferencia es que en el ejemplo con Hypermedia se devuelve información en la primera llamada que contiene instrucciones sobre qué se puede hacer y cómo se puede hacer sobre los datos. En este caso no, solo se devuelve una lista de IDs y el cliente asume que le puede hacer un get a slots barra ese ID. Entonces ese conocimiento está en el cliente de lo que cree que puede hacer y en este caso el server es quien se le indica con instrucciones en los datos. Bien. Entonces, para redondear la idea, application state o estado de aplicación del lado del cliente. Recuerden el diagramita. Este estado de aplicación, según vimos en el diagramita, se puede modificar, es decir, podemos saltar de un estado a otro, de una página a otra. Solo se puede modificar o solo podemos saltar de una página a otra haciendo un request, o sea que el cliente, que es el que sabe en qué estado está, haga un request al server y que el server le devuelve una respuesta, la nueva página, si pasamos de home a inscripciones, por ejemplo, y el cliente procesando esa respuesta y renderizándola para el usuario, ¿no? Eso es saltar de estado. Hacer un request, obtener una response y renderizar esa response, es decir, procesarla. Entonces, application state, por un lado. Por otro lado, el cliente sabe qué request puede hacer a continuación, examinando las instrucciones o los controles de Hypermedia de la representación que le devolvió el server como respuesta. En ese sentido es que se dice que Hypermedia, las instrucciones que describen a los datos junto con los datos mismos, Hypermedia es el motor que permite hacer cambios en la application state. Hypermedia es la clave que permite moverse al cliente de un estado a otro en ese grafo, en ese diagrama de estados. Fíjense que con esta concepción, entonces, en principio, el cliente en un momento dado, solo necesita saber un estado, el estado en el que está, y qué transiciones posibles hay. Con eso ya, si está en este estado S1, supongamos, pues estos otros estados no importan en ese momento. Con saber cómo transicionar, ya alcanza para seguir recorriendo el grafo sin restricciones. Es más, digamos, si nosotros estamos en el estado S1 y mientras estamos en el estado S1, los desarrolladores de la aplicación lanzaron una nueva versión y el server hizo desaparecer el estado S3, por decir algo, no nos importa. Nosotros vamos a poder transicionar al estado S2 y cuando nosotros obtengamos el estado S2, el server lo va a devolver ya diciendo, mirá que esto ya no existe más, no incluyendo más este link, y listo. Y nosotros como clientes seguimos navegando como si nada hubiese pasado. Bueno, ahí cae una frase marketinera de Fielding, con muchas palabras, pero la idea es que esto de Hypermedia como motor de la Application State induce o promueve simplicidad, visibilidad, reusabilidad, caching,
a través de una integración o de una relación que es orientada a datos, ¿no? La información más instrucciones sobre la información misma, y permite evolucionabilidad con, bueno, con bajo acoplamiento, porque con un estado a la vez a cada cliente le alcanza. A eso se refiere con late binding o asociación tardía de una página con otra o de un estado con otro, o que no necesitamos saber todo el grafo de posibles, no sé, 200 estados que tiene el sistema para poder navegarlo. Un poquito más alto nivel, piénsenlo, es lo que permite la palabra navegar. Que nosotros usemos la palabra navegar la web o navegar un sitio. Navegar un sitio es ejercer este poder que nos da Hypermedia, de ir saltando, transicionando entre estados de un lado para otro, eh, con las restricciones que imponga el server. Bueno, entonces, para terminar la clase del día de hoy, este diagrama, ahora sí, incluye REST como estilo de arquitectura, como un estilo que hereda las tácticas de Layer, Code on Demand, Time, Cache, State del server, más Uniform Interface, que acá le pusimos como UI por Uniform Interface, y sus 5 tácticas acá. Identificación de recursos, métodos de acceso a recursos con semántica definida, representaciones, mensajes autodescriptivos y la que vimos recién, Hypermedia como motor del application state, que es lo que permite la navegabilidad, si quieren. Bueno, concluyo mi verborragia en este momento y les pregunto si quieren hacer alguna consulta, alguna opinión, comentario. Bueno, veo solo pulgares arriba. Gracias, Gabriel. No sé de quién hablas, pero gracias por las dudas. Eh, Fielding se mandó la bolita. Voy a publicar. Esta presentación tiene más slides. Pero los invito a que los miren de forma independiente y los podemos comentar en próximas clases. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene y hasta luego.